Buen día, profesor. Nosotros vamos a dar el tema de norma de un vector y vectores unitarios. Los integrantes somos Martínez García Oscar, Robledo Mejía Celia, Romero Chávez Néstor, que desafortunadamente tuvo un problema de último minuto y no podrá exponer. Después Silva Quintero León, Suárez Ibarra Daniel y por último Saldaña Cano Adal Patricia. Bueno, antes de comenzar con nuestro tema, queremos dar un breve recordatorio acerca de qué es un vector. Bueno, un vector no es más que la representación gráfica de una magnitud que no puede ser definida simplemente con un valor y una unidad de medida, sino que necesita, una representación gráfica para poder ser analizado. Y estos vectores tienen tres características. La primera es el módulo, o también conocido como magnitud o longitud, que de esa característica ya le hablaremos más adelante. El siguiente es la dirección, y se refiere a la inclinación que tiene esta flecha en el plano cartesiano o en el plano tridimensional, según sea. Y por último está el sentido, que se refiere a si es negativo o positivo respecto a cualquier eje. Bueno, a continuación sigue mi compañero León, que le va a explicar el módulo. Ok. Entonces, básicamente, con la información que nos proporcionó hace rato nuestra compañera Dari, vamos a tomar como norma de vector, en este caso, en 2 dimensiones. Ya sabemos que entonces esto lo podemos representar como, esta flechita sería un vector, ya representado en el plano cartesiano, en 2 dimensiones. Básicamente, lo que va a ser la función de la norma, norma del vector, va a ser la magnitud o longitud de dicho vector. Por eso sería esta longitud de aquí, como había mencionado mi compañera Daria hace unos minutos. Entonces, básicamente, para tomar esto, o para sacar la norma del vector, o longitud del vector, nosotros vamos a tener que emplear lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? O sea, simplemente vamos a considerar este triángulo rectángulo como el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí un cateto, el otro cateto opuesto, y queremos hallar este cateto, o sea, la hipotenusa, más bien, que sería la función de la longitud, como lo tenemos aquí. Ok. Entonces, representado así, aquí tenemos el cateto opuesto y el adyacente, y tenemos aquí la hipotenusa, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer es hallar esa longitud que vamos a llamar como hipotenusa. Nos queda la fórmula: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto para hallar la longitud del módulo del vector. Y esto básicamente es la suma algebraica del cuadrado de los catetos, y este cuadrado pasa como una raíz cuadrada. Entonces sería, su longitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Eso nos va a dar la longitud del vector. Y aquí tenemos un ejemplo pues, muy sencillo, que es este de aquí. Tenemos para dicho vector, y se representa con esta simbología, una flechita hacia arriba que representa que es un vector, 4,3. Su norma del vector la vamos a representar así. C es igual a la suma cuadrada de 5 más 3 al cuadrado. Daría así, como está aquí. 4 cuadrado más 3 al cuadrado. Vale. C es igual a 4 cuadrado más 3 al cuadrado. Nos quedaría C es igual a 16 más 9. La raíz de eso sería la norma o longitud del vector. Hasta aquí de este lado. Nos da 5. Y eso sería básicamente, más que nada, todo parte de la teoría. Y a continuación seguiría un ejercicio un poco más detallado. Ok, yo les voy a explicar un ejercicio, el ejercicio más detallado que puso mi compañero León. Yo lo voy a trabajar en 2 dimensiones, la norma de un vector. En este caso va a ser a 2, menos 3. Entonces va a ser valor absoluto de a con su raíz, como lo acaba de indicar mi compañero, la raíz de mi número, que en este caso sería 2 al cuadrado sería 4. Y en este menos 3, ¿qué pasa? Que hay una regla de signos que dicen que 2 signos iguales se vuelve positivo. Entonces sería menos 3 por menos 3 más 9 positivo. Aquí está. Entonces la suma de esto me va a dar la raíz de 13. ¿Qué pasa aquí? Hace rato a mi compañero León le dio una raíz exacta.
solamente para ser precisos, normalmente se dejaría en raíz, que es aquí como está indicado. Entonces, yo por cuestiones didácticas o para que se pueda entender un poco más, le saqué sus décimas, que serían 3.6. Ahora, como está en 2 dimensiones, lo podemos graficar, donde A, el valor 2 es en las coordenadas de X y -3 va a ser en coordenadas de Y. Ok, entonces ya me sitúo en X y aquí está en -3. Ahora, ¿qué me dice? Que la longitud de mi vector empieza del origen a donde termina la punta de la flecha, que este es mi vector A. Entonces, en 2 dimensiones, se podría decir que del origen a la punta de la flecha, esta es la longitud de mi vector o la distancia. Ahorita mi compañero León les va a explicar en 3 dimensiones. Ok, entonces, básicamente, retomando lo anterior, en 3 dimensiones no hay mucha diferencia. Casi básicamente lo mismo. Vamos a tomar un plano ahora en 3 dimensiones, como estamos viendo aquí. Nuestra Z, Y y X. Esos van en 3 dimensiones, ¿no? Para nuestro vector. Esta flechita verde de aquí va a ser representada como nuestro vector en estas 3 dimensiones. Tenemos aquí el cateto C, cateto B y el cateto A. Entonces la fórmula que habíamos acordado hace rato nos quedaría raíz de la suma al cuadrado de los catetos para esta dimensión que es 2 dimensiones. Falta la tercera dimensión. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Para 3 dimensiones solamente vamos a añadir ese cateto sumado al cuadrado. Entonces, como ya teníamos aquí, nos queda, para ese vector unitario en 3 dimensiones, por un vector dado ABC, nos quedaría su norma, longitud del vector es igual a la suma del cateto. Vamos a tomar este cateto como raíz de A cuadrado más B cuadrada al cuadrado, como está aquí, más el otro cateto al cuadrado, o sea, C cuadrado. Se cancela el cuadrado con la raíz. Y al momento de cancelarlo, nada más nos quedaría en la fórmula raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrado, que serían las distancias o longitudes de cada uno de los catetos para darnos la longitud de ese vector en 3 dimensiones, básicamente, representadas en un plano tridimensional. Ahora, vamos a dar un ejercicio un poco más detallado y explicado sobre este tema de 3 dimensiones, en este plano de 3 dimensiones. Bueno, yo les voy a dar el ejercicio respecto a 3 dimensiones. Como pueden ver aquí, tenemos que un vector está dado en 3 dimensiones porque toma tanto en X como en Y como en Z, tiene coordenadas, la cual está detallada aquí. Por lo tanto, tenemos que X vale igual a 3, Y menos 2 y Z a 7. Para determinar el módulo del vector P, que es el módulo que se va a manejar en este ejemplo, es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los dígitos elevado al cuadrado. Como aquí tenemos el 3 al cuadrado, el menos 2 al cuadrado y el 7 al cuadrado. Se van a sumar después de tener cada elevación al cuadrado, 9, 4, 49. Por lo tanto, nos va a dar un valor de 62, el cual usualmente la raíz cuadrada de un número, el cual no se tiene una raíz cuadrada exacta, se suele dejar de esa manera, como una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque, pues para tomarlo como de manera exacta, ya que el resultado, como aquí lo tienen, es 7.87, pero usualmente te da muchos más dígitos, entonces de manera más exacta y preferible se maneja como raíz cuadrada de 62. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tema de vector unitario. Y el vector unitario no es más que un vector el cual su módulo es la unidad, es decir, 1. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Este vector dibujado en naranja es el que se conoce como vector unitario, ya que al sacar su módulo, este va a dar 1. Usualmente no solemos encontrar vectores así. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos un vector que no es unitario? Bueno, aquí tenemos el vector B con coordenadas 3,4. El vector unitario se saca primero obteniendo el módulo de este vector B y después dividiendo ese vector entre su módulo. Al final queda un vector en fracciones
que al sacar el módulo de este vector en fracciones da el vector unitario. Hay vectores unitarios que ya están, pues, se puede decir que de base, que son conocidos como IJ y en el caso de 3 dimensiones K. Y a continuación, mi compañero Daniel Suárez le hablará un poco más sobre este tema. Bueno, pues a mí, bueno, para seguir un poquito con el tema, me toca a mí lo que son vector unitario igual, pero tengamos en cuenta que pues se está trabajando en un plano cartesiano, en el cual pues tenemos tres ejes. En su caso trabajaremos en tres dimensiones, que sería en el eje horizontal, trabajaríamos con el eje X, con el eje vertical tendríamos al eje de Y, y en su defecto tendríamos también un eje trabajando en tres dimensiones, otro eje Z, ¿no? Eso es en un plano cartesiano normal, y si lo trabajáramos en dos dimensiones, pues nada más nos quedaría lo que es el eje horizontal X, y el eje vertical estaremos trabajando con Y. Pues para graficar más que nada un vector unitario como tal, trabajándolo en dos dimensiones, en 2D, trabajaríamos con el eje X y con el eje X, perdón, y con el eje Y. Respectivamente, ya tendríamos que X, Y y Z toman valores de I, J y K respectivamente, y ya de forma gráfica tendríamos, por ejemplo, determinar lo que es el vector B. Tendríamos los valores de dicho plano, pero hay que multiplicar lo que viene siendo lo que son los valores de X y los valores de Y con sus respectivas letras con el plano de vectores unitarios, que sería X lo multiplicaríamos por una Y al final, Y la multiplicaríamos por una J al final, y ya tendríamos, al final pues tendríamos X que nos pertenece a Y, J que nos pertenecería con el eje Y, y ya estaríamos graficando como tal el vector V de esta forma, ¿no? Esto estaríamos trabajando en dos dimensiones. Para trabajarlo en tres dimensiones es básicamente lo mismo, nada más que ahí estaríamos agregando otro eje, y pues haríamos básicamente lo mismo. Estaríamos trabajando en tres dimensiones, es el eje Y, el eje X y el eje Z. Tendríamos aquí precisamente igual lo que son los valores de cada uno, sus planos, sus coordenadas, que serían en este caso X, Y y Z, respectivamente tienen sus coordenadas, y haríamos lo mismo, ¿no? Multiplicaríamos en este caso X por una Y al final, Y por una J al final, y Z por una K al final, y tendríamos al final del día tendríamos un vector con sus respectivas valores de plano cartesiano y su vector unitario como tal. Tenemos entonces para X tendríamos una Y, para Y una J, para Z una K, y pues básicamente estaría aquí, por ejemplo, su vector en tres dimensiones, que parte desde el origen hasta sus coordenadas, que en este caso, como ya lo habían mencionado, hay pues sí, una regla de que el vector unitario pues debe de ser la unidad. Entonces, básicamente eso sería en cuanto a trabajar en dos dimensiones y trabajar en tres dimensiones, y respectivamente pues en un plano cartesiano tendríamos lo que son los ejes X, Y y Z, y respectivamente les tocaría igual Y para X, J para Y, y para Z tendríamos acá. Entonces eso sería básicamente lo que me toca. Ok. A continuación,
Mi compañero León va a dar un ejemplo de vector en 3 dimensiones. Ok. El ejemplo en sí, más que nada radica, no lo fue explicado el de 3 dimensiones por mi compañero Daniel, solamente serían 2 dimensiones. Esto es básicamente retomando lo mismo de lo que dio de teoría en 2 dimensiones. El vector unitario en 2 dimensiones, el vector unitario en 2 dimensiones, como aquí está representado, siempre tendrá que darnos un valor de 1, por eso es vector unidad. ¿Ok? Teniendo una vez eso en cuenta, vamos a tomar nuestro vector 3 quintos, 4 quintos, y como se darán cuenta, este vector no tiene, en sí no dará una unidad al hacer la raíz cuadrada. ¿Qué hacemos en este caso en el que no nos da una unidad directa o no nos da un 1? Pues ese vector. Ok, entonces tenemos que retomar lo que sería una formulita que nos aparece aquí, la cual nos dice que el vector unitario va a ser igual al vector entre el módulo del vector o longitud del vector, que es lo que acabamos de explicar, la norma del vector, este de aquí. Ok, entonces empezamos a sacar la norma del vector. La sacamos con estos datos que tenemos aquí. Ya tenemos el 3,5 y 4,5. Lo sustituimos aquí, nos queda 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado en nuestro vector para sacar la norma. Sacando la norma, sabemos que 3 al cuadrado es igual a 9 y 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25 nuevamente. Sumamos esto, nos quedará 25, 25 avos, ¿no? Ok, esto raíz, bueno, esto nos daría 1, ¿no? Raíz de 1, pues nos da directamente 1. Entonces, básicamente, si no es un unitario, ya tenemos esa fórmula. Sabemos que, entonces, por un lado, sabemos que entre vectores no se ha visto la posibilidad de hacer una división, solamente multiplicaciones escalares. Pero sabemos que el módulo de este vector nos da una operación escalar. Lo convertimos a escalar. Multiplicamos 1 sobre la norma del vector por el vector. O sea, ese recíproco que está aquí, de ese lado. Entonces, básicamente, nos quedaría ese resultado, multiplicar ese recíproco para cada uno. En todo caso, cuando tengamos ese vector unitario, para que nos dé la unidad según la fórmula, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí, y aquí ya está el de 3 dimensiones. Entonces, en 3 dimensiones, tenemos este vector de aquí, ¿no? Como lo había expresado mi compañero Daniel. En el anterior sí nos dio 1. En este caso, que no nos da 1, en 3 dimensiones, vamos a tomar este vector de aquí, menos 4, 2,4, ¿no? Entonces, según la fórmula, como esto básicamente no nos da 1, la fórmula anterior que yo había mencionado es el vector entre la norma del vector. Entonces sacamos esta norma del vector, ya sabemos, por 3 dimensiones nos quedaría raíz cuadrada del cuadrado de este más el cuadrado de este de aquí más el cuadrado de este de aquí. Nos quedaría raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 4 más 2 al cuadrado, perdón, más 4 al cuadrado. Nos quedaría entonces 16 más 4 más 16, ¿no? Aquí está. Lo cual nos daría raíz de 36. Y eso sería igual a 6. Entonces, no nos dio 1. Ahora vamos a apreciar. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, aplicamos la fórmula. Como anteriormente si nos había dado 1, no la aplicamos directamente, solamente lo dejábamos así, nos daba 1. Aquí no nos da 1, aplicamos esta fórmula de aquí, le hacemos recíproco, un sexto, para poder hacerlo escalar y multiplicarlo por este vector, hacer esa operación de multiplicación por un escalar. Nos queda un sexto por el vector original que teníamos. Nos quedaría menos 4 sextos, 2 sextos y 4 sextos, respectivamente, ¿no? Entonces nos quedaría, haciendo la simplificación de cada una de las fracciones, nos quedaría menos 2 tercios, 1 tercio y 2 tercios, como el vector unitario en este caso. Este ya sería el vector unidad, básicamente. En caso de que no nos dé 1 directamente, como tengamos el vector, en 3 o en 2 dimensiones, en cualquiera de las dos. Ok, bueno, ahora voy a dar unas breves aplicaciones de nuestro tema. En cuanto al módulo del vector, como sabemos, es una herramienta matemática para realizar cálculos con vectores. Es una herramienta que se utiliza muchísimo en lo que es principalmente geometría, física, eventualmente también química, pero es eso, una herramienta matemática.
En cuanto a los vectores unitarios en 2 dimensiones, solo suelen facilitar el expresar las cantidades de un vector en 2 dimensiones. Sin embargo, en 3 dimensiones ya cambia el asunto. Aquí tenemos una representación de un vector en 3 dimensiones. Al trabajar en 3 dimensiones puede llegar a ser complicado identificar el vector y en qué cuadrante está trabajando. Sin embargo, los vectores unitarios I, J y K nos ayudan a saber en qué cuadrante se está trabajando y no perderse, no cambiar el sentido ni la dirección del vector que estamos obteniendo. También hay muchas aplicaciones de los vectores unitarios, sobre todo en los cálculos de estática y en las carreras de ingeniería civil y arquitectura. Es algo que utilizan mucho en cuanto a estructuras, en cuanto a cálculos de fuerza, como por ejemplo, le compartiré en la pantalla una imagen de el cálculo de, bueno, es un ejemplo de cómo se utilizaría, como ven esta parte, J, I y K, ayudan a la persona que está haciendo estos cálculos a, pues, a no perderse, a mantener centrada la idea en qué vector se está trabajando, qué vector se está utilizando, y ya que, bueno, un cálculo mal trabajado podría ser un enorme, pues, problema. Aunque, bueno, eso es todo por nuestra parte. Esperamos que si tiene alguna duda nos la haga llevar saber. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Ok. Gracias.